Porque soy de aquellos que predican, que dicen que la palabra del Señor es dura y es dura para la gloria del Señor. O si no, no tendríamos más donde dejar, hermano, en este lugar. Sin embargo, tenemos que andar haciendo tarjetas de invitación para poder llegar y traerla a la casa del Señor. Porque el hombre no quiere escuchar la palabra, esta palabra que no hace tanto bien como dijeron aquellos que le sentían al maestro. Esta palabra que sin duda es la única que puede alimentar y aquella que ningún otro puede hacer en nuestras vidas. Porque qué maravillosa esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, dijo un gran hombre. Capaz de penetrar en nuestras vidas. Y también de poder ayudar a entender nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Eso lo hace la palabra del Señor. Mi esposa, ni mi madre, ni mi familia a veces no saben lo que yo estoy pensando o cuáles son mis intenciones. Pero déjame decirte que la palabra del Señor, que es viva, es Dios mismo a través de ella, sabe cuál es tu pensamiento y cuáles son tus intenciones. Yo decía, ¿cómo vamos a predicar, Señor? Y llegué a esta historia maravillosa de la Torre de Babel, en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Y más allá de poder, muchos conocen la historia de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Pero cuando empecé a indagar, me gusta mucho indagar cuando leo la palabra y siempre voy atrás y adelante de las historias, porque la palabra no solamente nos podemos concentrar o quedarnos con un trozo, sino hay que buscar un poco más. Y entonces cuando vamos más atrás nos encontramos con el arca de Noé, con un gran diluvio, con una maldad tremenda que estaba sobre la faz de la tierra en los hombres. El corazón se había endurecido, los hombres estaban haciendo las cosas mal, los hombres no obedecían a Dios, excepto uno, dice la palabra, y que Dios tuvo, Jehová tuvo misericordia, que se llamaba Noé, un anciano que en la presencia de Dios vino sobre él y le dijo un día, empieza a construir un arca porque ha de llover. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra, así que las naves ya no se conocían. Así que imagínense qué locura que los vecinos de aquel varón, que de un día para otro empezó a acumular leña y madera para poder construir una nave tan grande que el día de mañana iba a flotar sobre las aguas que iban a caer. Noé y su familia entraron, los animales todos sabemos esto, ¿no es cierto? Porque el diluvio vino, porque Dios no es un Dios creyente, no es hombre, dice la palabra, para mentir, sino es Dios, y cumplió su palabra, llovió, y solamente esta familia se salvó. Dice que el arca quedó sobre las montañas, después de un gran tiempo que llovió, ¿no es cierto? Cuando empezó a descender las aguas, entonces quedó en seco, ellos pudieron bajar. Ese lugar se llamaba, si no me equivoco, Arará, amén. Sí, Arará, el monte Arará. Yo anoté algunas cosas por lo general en la nota. Y eso se encuentra, hermano, o se encontraba, ¿no es cierto?, en Turquía, para estos tiempos. Pero dice que tuvieron un tiempo ahí la familia de Noé, después que llovió, y caminaron o viajaron hacia el oriente, allí donde está el lugar de Mesopotamia, ¿no es cierto?, Mesopotamia, donde está el río Éufrates con Tigris, ¿no es cierto?, allí, en ese valle se establecieron ellos. Y en los tiempos de ahora ese lugar sería Irak, querido hermano. Así que lo que acabamos de leer dice que estaban en Sinar, en el valle de Sinar, en ese lugar estaban congregada la población. ¿Y por qué yo digo esto? Porque meditaba qué tan porfiados somos de no hacer la voluntad del Señor. Porque anteriormente Dios hizo un pacto con Noé a través del arco iris, ¿se acuerdan de que nunca más haya destruido la humanidad por lluvia? ¿No es cierto? Eso fue por la desobediencia de aquel pueblo de aquel entonces. Pero cuando acabamos de leer en Génesis capítulo 11 nos encontramos nuevamente con una rebeldía, la
como dice la palabra en el versículo 9, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de cada uno de ellos. Así que Babel significa confusión. Amén. Amén. Pero también rebeldía, ¿no? O cuando vemos la torre de Babel, de alguna forma nos asemejamos a la rebeldía. Ustedes saben que la torre de Babel es después el lugar de cenar ahí. Más tarde se estableció un gran imperio sobre los babilonios. Qué terrible, porque ese imperio fue terrible en aquel entonces. La rebeldía seguía como la base principal de aquel pueblo. Pero ¿para qué nos vamos a adelantar si no viene la visita en esta instancia? Porque ahí Dios de alguna forma que el pueblo se había unido para poder cumplir esta gran torre que muchas veces nos mencionamos, se ven en los dibujos, y buscando, viviendo por ahí, con la sorpresa que no es tan gigantesca en realidad, pero sí dentro de lo que había en aquel entonces era grande. Porque era esa torre era tipo una torta con cada piso, y en ese último piso había colocado que sacrificia a los dioses. Pero el problema quizás no era de construir esta estructura, sino el motivo del cual nos llevó a aquellos hombres para poder edificar esta estructura. Y eso es lo que yo indagaba, buscaba y pensé en mi corazón, y creo que es así que Dios quiere que usted hoy y yo escuchemos la palabra del Señor. Porque si yo veo, escucho Babilonia o la torre de Babel, pondría un solo título y es orgullo del hombre. El orgullo del hombre hace que nos separemos de la presencia de Dios. El orgullo del hombre, o el orgullo cuando está en el hombre, no permite que Dios trabaje en nuestras vidas. El orgullo, hermano querido, es algo tremendo, es un pecado que nos lleva a la muerte, como dice la palabra, porque antes de la caída está el altivez del corazón. Antes del pecado de la cual está el altivez de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces, es algo tremendo que está oculto, pero trabaja en los corazones del hombre. Pero Dios dice la palabra que lo vio de los cielos y que bajó, pero para saber lo que están haciendo, aunque ya sabiendo él, porque hacía el hombre, dijo, bajemos y confundamos porque estos ya no se van a detener por lo que están comenzando a hacer. Porque a Noé se le dijo una orden dentro del compromiso y el pacto que hizo Dios con Noé y su familia. ¿Cuál era? De multiplicarse y llenar la tierra. Pero si leemos esta palabra, miren lo que dice ahí cerca del versículo 4, dijo, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El orgullo, hermano querido, hace todo lo contrario o todo lo que es la voluntad de Dios. El orgullo no nos permite ser obedientes a Dios. Entonces todos me dijeron, miren, la palabra del Señor al principio era que se llenaran, fructificamos, multiplicamos. Pero ellos dijeron, no, quedémonos, ¿será acaso que no esparza al Señor por Dios? Eso también me da una indicación, querido hermano y amigo, que el orgulloso es temeroso, aunque refleja dureza o ser valiente, en su interior es un hombre con un corazón débil. Porque tuvo miedo de ser esparcido, dice la palabra del Señor. Y estaban afanados de poder concluir para que no se pudieran separar. Meditaba porque para poder definir alguna palabra sobre orgullo hay muchas cosas, arrogancia, el de poder ¿cómo se llama? Autoevaluar, hacer las cosas por sí solo, autosuficiente. Alguien dijo que el arrogante no perdona. El arrogante, el que tiene un corazón arrogante, la mínima cosa que la pueden hacer a él, aunque sea muy mínimo, él no tiene la capacidad
también como que lo empieza a expulsarse de eso y de alguna forma al final termina dándose por ejemplo a él y no llega nunca a pedir perdón. Es algo grave, hermano querido. Era la arrogancia, el de no tener humildad, el no ser sencillo, el temeroso ante la presencia del Señor. Porque meditaba en lo que esta historia nos puede enseñar o llevar adelante, hermanos. Meditaba porque alguien que comenzó esto en aquel entonces, hay un hombre que se llama Ningón, ¿se acuerda? Un hombre muy conocido quizás en la historia secular y también nosotros como iglesia. Un hombre malvado que llegó a tomar muchas posesiones, a llevar adelante, ¿no es cierto?, y hacer una ciudad en un imperio. Alguien dijo, no sé si en aquel entonces estaba construyendo la Torre de Babel, pero estaba su esencia, el de ser arrogante, el de ser, ¿no es cierto?, hombres que no teman al Señor. Este hombre era tan malo que mataba a los niños, que hacía holocaustos, que hacía sacrificios. Y eso quedó como base de aquel entonces. Pero Dios en su gran misericordia, como decía nuestro título, en su gran amor, Él va y va a buscar al que está perdido. Está dispuesto de ir y solucionar el problema de cual el hombre comienza a hacer. Siempre le echamos la culpa a Dios, pero en realidad quien comienza somos nosotros. Porque diríamos que malo, Dios como hizo y esparció toda la humanidad de aquel entonces, poniéndole lenguas, de aquellas lenguas que hasta el día de hoy están, ¿no es cierto? Y algunas que ya se perdieron con el tiempo. Pero la mayoría están en estos tiempos. Y otras que han surgido con el nuevo tiempo, que son idiomas o son lenguajes actualizados, nuevos. Así que, de aquel plan del hombre que tuvo en aquel entonces, hay resultados que hoy todavía podemos seguir viendo. Meditaba la importancia, porque dice la palabra, cuando los hombres dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. El hombre por naturaleza siempre ha tratado de hacer o buscar un título, hermano querido. El hombre quiere ser reconocido, el hombre quiere ser o buscar fama, éxito. El hombre por sí, la naturaleza es esa. El que sea reconocido. Hace unos días atrás escuchábamos un testimonio que para muchos que conocen a Daddy Yankee se sorprenden, ¿no es cierto? Y él justamente hablaba algo sobre la vida de la barrera, pero él que conoció, llegó a la fama, decía al final que todos los domingos no bajaron la de ¿verdad? Y hoy está predicando para la vida del Señor. Y contaba su testimonio como a los 12 años llegó a la iglesia, estaba tan bien en la iglesia, pero por ahí se agarró a poco, con alguien, y eso lo dejó del Señor nunca más volvió a la iglesia. Son cosas que el enemigo pone, sobre todo aquí en venimos de fuera, que luchamos para poder vencer y después se me haga más fácil el camino de la vida. Pero bueno, él en este caso no venció y perdió, y bueno, está el mundo y después va a hacer adelante, llevar a la multitud a la perdición, porque él habla de todo lo que hizo fue llevar solamente juventud a la realización. Pero hoy lo que el Señor misericordioso lo trajo. Porque si Dios da de alguna forma, nosotros nos llama desde el comienzo, dice la palabra. Antes que nosotros estuviéramos sido formados en el vientre de nuestra madre, ya nuestro Dios tenía preparado estas cosas para nosotros. Antes de la fundación del mundo, allí Dios tenía ya nuestras vidas preparadas, que puede estar aquí en Chile, en el mundo, y quería hacer, tenía estar coordinando este culto adelante de muchos hermanos. Ustedes no lo sabíamos, pero Dios en su misericordia, en su agenda,
que los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. Y cuando él, porque mire, no sé, por oportunidad a veces nosotros decimos que destruyó la ciudad o destruyó la torre, pero no fue así, sino que simplemente bajó y cambió el lenguaje de cada uno de los que estaban presentes. Así que tuvieron la obligación de dejar lo que estaban haciendo y partieron cada uno para su lado. Dios puede hacer lo que nunca nosotros nos podemos imaginar en esta vida. Y como Dios es un Dios misericordioso, en este caso Dios hizo misericordia de aquellos que estaban presentes. Porque podría haber hecho un fuego, qué cosas. Y haber comenzado de nuevo con una familia junta. Porque siempre hay uno. Y había una descendencia que venía prometiendo que el Mesías iba a nacer ahí. ¿O no? Sí, porque después de esta historia viene Abraham. Y salió de Ur de los Caldeos, como se dice la palabra, junto a Taré, su padre, sus hermanos, a su esposa que era Esther, y su sobrino Lot. Y el contraste es tremendamente diferente, hermano querido. Porque lo primero que hizo Abraham cuando llegó a aquel lugar, edificar un altar, pero para Dios. Así que había esperanza en la humanidad. Había algo, una línea mesiánica como nosotros le conocemos, que venía la promesa y gracias a esa promesa hoy estamos aquí en la casa del Señor. Es que Dios tiene todo bajo su control. Y aunque tú quieras y crees que estás solo, déjame decirte que Dios te está mirando. Y Dios quiere que tú vengas a la presencia del Señor. Y yo te digo como amigo, como hermano, como vecino, como quieras verme, que es más importante que te reconozcas, que te humilles ante la presencia del Señor. Pedirle perdón a Dios. Y pedirle al Señor que no nuestro nombre en el libro de la vida. Porque el día de mañana Dios va a pasar lista y que nuestros nombres deben estar escritos aquí en ese libro. Y si tú hoy no te preocupas de hacer eso, hacer el doble inclusive bien. Porque cuando yo veo esta historia, querido hermano, veo que la arrogancia, el orgullo siempre ha estado, está hasta el día de hoy. En aquel entonces, de alguna forma, las ciudades y los reyes que gobernaban se encargaban de hacer grandes imperios para poder mostrar su poderío, su soberanía, ¿no es cierto?, su fuerza. ¿Ah? Y hoy también lo podemos ver a través de nuestros países, hermanos, meditaban. ¿Se acuerdan hace unos tiempos atrás cuando las torres gemelas fueron destruidas? ¿Qué significaban esas dos torres para Estados Unidos y para el mundo entero? ¿No era la estabilidad de aquel país, el poder y la soberanía que tenía? Que para ellos nadie les podía destruir sus torres. De alguna forma trataban de imponer miedo a los demás países. Si usted va, no sé, a otro país donde hay torres, obeliscos grandes, y están mucho en el país donde hay mucha plata, mucho oro, en los árabes, hay unas construcciones tremendas. ¿Qué nos quiere demostrar eso? El orgullo del hombre, la arrogancia del hombre. Así que en estos tiempos está todavía esa esencia de Babilonia operando en el mundo, hermanos queridos. Y me gusta mucho porque la palabra dice que los hijos de los hombres y también están los hijos de Dios. Dios hace una separación aunque a usted no le guste. Están los hijos de hombres y los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque un día reconocimos a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestra vida. Como el Hijo de Dios que envió fe a la cruz de Calvario a morir por nuestra vida. Y desde ahí nosotros somos llamados hijos de Dios. Pero también están los hijos de hombre, aquellos que son hombres naturales, aquellos que aún no han abierto su corazón y están allí de alguna forma en rebeldía ante la presencia de Dios. Dicen que los hombres, los hijos de las hijas de los hombres se mezclaron con los hijos de Dios. Bueno, y ahí siguieron multiplicándose. Tanto así que creció esta población, esta ciudad, se creó como la Gran Babilonia, después vino un gran rey en Nabucodonosor, ¿no es cierto?
uno de los grandes reyes de aquel entonces. Pero como dice la palabra, a ver si lo pongo por aquí anotado para poder verlo junto a ustedes, en Daniel capítulo 4, versículo 34, hermano querido, para que no me digan que yo estoy mintiendo, de que cuente de historia. Allí este hombre no era orgulloso si la base estaba ahí, ese espíritu de orgullo seguía, hermano querido. Más al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. El 32, hermano querido. ¿Cuánto 32? ¿Por qué iba a hacer esto? ¿Por qué no va a hacer? Ahí sí, el 30. El 30 va a estar bien. Llamó el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? La palabra de un arrogante se nota. Alguien dijo cuando alguien es arrogante, altivo, al hablar se nota. Amén. Y cuando un altivo, un arrogante habla, sabe. Más adelante, el 31. ¿Dónde estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo? Aquí se le dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo de la tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amén, amén. No, ¿qué dice por ahí? Estaba tan arrogante este hombre que dijo: yo construí este reino con mi fuerza, con mi conocimiento, mi sabiduría, y lo he mantenido. Pero dice la palabra que vino palabra de Dios y lo mandó 7 años a estar con las bestias. 7 años que cambió su vida por la arrogancia de su corazón. Porque Dios siempre nos quiere enseñar. Y pasaron esos 7 años, él siendo rey, pero andando como bestia, como animal, por la culpa de su arrogancia. Mucho del estado de la condición que nosotros está, discúlpenme, pero se lo voy a decir, porque muchos de nosotros sabemos que están, es por su arrogancia, es por su responsabilidad. Muchos de nuestros familiares que están en esa condición precaria, de sufrimiento, aún así ellos nos dan ese paso de fe. Y ese paso de fe tiene un solo nombre, y esa palabra se llama arrogancia. Porque lo contrario de la arrogancia es humildad, sencillez. Y dice el Señor que Él, al humilde, Él no tiene cerca, pero al arrogante lo tiene lejos, querido. 7 años estuvo este rey ahí en esa condición como bestia, alimentándose como una bestia, como un animal en los campos. Hasta que, más adelante, hermano, ahora sí, el 24. Más al final de los tiempos, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos, y mi razón fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es eterno, y su reino por toda la edad de su vida. Hasta que reconoció que Dios está por sobre todo hombre, hermano querido, por sobre todo imperio, por sobre toda fuerza, toda razón humana. Dios está por sobre todo. Muy que nos gusta, hermano. Entonces yo digo, ¿por qué? O ahora yo le hago una pregunta: ¿por qué usted cree que el hombre está perdido? Ahí en Lucas capítulo 15 habla de la oveja perdida y que el pastor por su misericordia va y la va a buscar. Habla de las 99 y esa uno que está entre medio ahí perdida. Y que Dios en su gran amor no prefiere dejar las 99 seguras e ir a buscar a aquella que está sola, abandonada. También habla del hijo
hijo pródigo un poquito más abajo. Hay gente teniendo todo en su casa, un día para otro, le pide al padre su herencia y parte de estar bajo su voluntad y bajo su amparo. Porque el que está bajo en el hogar del padre está bajo el amparo del padre. Qué bendición, ¿no? Porque aún nosotros siendo viejos vamos hablando de nuestros papitos y nos gusta ir a ver a nuestros padres o estar con ellos, porque reconozcamos que nos sentimos seguros. Pero el orgullo de este muchacho de un día para otro que tocó su corazón y que creció de tal manera que fue y le pidió, porque legalmente le correspondía, pero no en ese tiempo, sino cuando ya el padre no estuviera. Pero como la arrogancia es capaz de pasar por todas horas, no importando leyes que de repente no han querido, fue y le pidió esto a su padre. Dice la palabra que fue y lo derrochó todo. Estando allí con los cerdos, algarroba estaba comiendo. Y allí de repente, en su misericordia, quedan escapados a su oído y su vida. Se encontró en la condición que realmente estaba. Porque el hombre está engañado allá afuera. El hombre está cegado. El hombre tiene tapones en sus oídos. Por eso predicamos, pero aún así no pueden guardar esa palabra. Pueden ver los milagros y lo que el Señor hace y todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que estamos en los últimos tiempos. Pero aún así no se acercan a Jesús, el Señor, porque una verdad que el mundo se ha encargado de poder poner en su ser. Pero el Dios que hoy yo predico es un Dios que puede sacar las vendas de los ojos. Amén. Y hacerte ver la condición que estás y para dónde tú estás llegando en esta mañana. Y quiero que tiene el Señor para tu vida. Dios tiene algo extraordinario, algo maravilloso que ninguno de nosotros lo podemos decir hasta cuando lo vivimos. Lo único que te puedo decir es que estar con Dios, en buscar de Dios, en abrirte el corazón a Dios, es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Yo te digo en el amor del Señor, deja ser hijo de hombre y ven ser hijo de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque Babilonia no solamente es algo histórico, hermano, sino también está en el libro de Apocalipsis. Y que la gran Babilonia de aquel entonces está todavía trabajando en este momento, pero será vencido hasta el día del final. Usted dirá, pero no hay ni una ciudad construida, sin verdad, ni una torre en estos momentos, está todo destruido. Pero la esencia y el espíritu que trabajaban en aquel entonces, como yo digo, está ahora todavía operando en el mundo. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2 o el versículo 3, allá hay nine para Babilonia. Para aquellos que hacen maldad, para aquellos que están allí endurecidos, no buscando de Dios. Aquel que no reconoce, aquel que está lejos de la presencia de Dios. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Dios va a acabar con todo eso, hermano. El día. Y hoy es el día de tu salvación. Si hoy tú aceptaste esa tarjeta, no es porque tú la quisiste aceptar, porque Dios operó en tu vida hoy para que llegaras a este lugar. Yo te voy a contar un secreto. El grupo de evangelismo está orando en este lugar lunes, miércoles, por tu vida, para que tú aceptaras esa tarjeta y pudieras congregarte con nosotros y pudieras escuchar esta palabra que Dios tenía para tu vida. Porque para ellos, para mí, para la ciudad es muy importante que escuches este mensaje. No llegues a ese día, a ese tiempo de Apocalipsis
clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. El juicio lo tiene Babilonia. Es cosa de tiempo. Yo te digo en el amor del Señor, queda muy poco tiempo para que todo esto se cumpla. Te está esperando porque Dios hoy ha venido a buscar para decirte que te ama. Este joven que estaba allí comiendo algarrobo con los cerdos dijo, ay de mí, Señor. Estando yo en esta condición cuando mi padre y los criados que tiene mi padre están mucho mejor que yo. Me levantaré y iré donde mi padre le pidió perdón. Y cuando llegó le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero él, ese amor que tenía. En mi hijo mío, de entrar a la casa de tu padre. En más de una fiesta contigo, aleluya. Ese es Dios que yo te dedico. Ese que ve y conoce tu arrogancia, pero sabe que estás equivocado. Pero está esperando que tú abras tus ojos. Y que vuelvas a con arrepentimiento ante la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué para eso estoy en este lugar? ¿Qué estás esperando para poder escribir tu nombre en el libro de la vida? Y si yo te pregunto si hoy o mañana murieras, ¿a dónde vas a ir a parar? Otra pregunta te hago, ¿estás seguro que vas a ir a parar a la presencia del Señor? Y si hay duda en cada una de esas respuestas, mira, hoy es un día para que afirmes tu paso ante la presencia de Dios. Dios, como dijo alguien, de tal manera por Dios al mundo que ha dado su unigénito, lo dio por amor a ti. Yo me maravillo por la palabra, por la historia, porque, ¿sabes? La iglesia es esto, hermano. La iglesia te enseña, te educa, te corrige. Antes nosotros estábamos las mismas antes de que viniéramos a la iglesia o a los caminos del Señor, mejor dicho. Luego lo veía mal para leer, mal. No estaba, pero cuando llegué tuve que indagar en las cosas del Señor. Y me maravillo porque Dios, como es Dios tan sabio y tan sorprendente que no deja nada así como a la deriva. Si nosotros fuéramos en el libro de Hechos, capítulo 12, aquí donde nos gusta mucho a nosotros, en el día de Pentecostés. Un día Dios, aquí acabamos de leer, un día Dios bajó, descendió. Para esparcir la humanidad en aquel entonces. Y lo hizo con lenguas diferentes. Pero aquí lo que nosotros en este tiempo estamos viviendo, Dios hizo lo contrario, pero de la misma forma, pero lo contrario. Porque dice la palabra que bajó la presencia del Espíritu Santo, y bajaron lenguas del cielo como fuego. Eran lenguas terrenales, pero para poder edificar el cuerpo de Cristo en este momento, aleluya. Para poder llevar a cabo el mandato de Dios que era evangelizar al mundo entero, que no lo conocieran. Hay un Dios que le ama. Hay un Dios que está dispuesto a recibirte. Y que tu vida que tú estás llevando no es necesario que la lleves de esta forma. Porque hay otra vida diferente que tú puedes llevarla, dice con las manos del Señor, en las manos del Señor. No sé si podemos seguir predicando o para qué, digo yo, si no entendemos la palabra de Dios. Pónganse en pie, querido hermano.